Para la clase de hoy vamos a comenzar con la discusión del primer sistema de archivo que mencionamos en la clase anterior. Vamos a comenzar con el sistema de archivo por nombre de corresponsales o individuos. Para efectos de este material, siempre que mencionemos un corresponsal, no va a ser otra cosa que el nombre de un individuo, el nombre de una persona. Este sistema se va a dividir en 5 reglas. Cada regla va a ser explicada de manera independiente y a partir de la discusión de cada una, pues van a tener un ejercicio para completar que van a ir dominando poco a poco hasta completar el total de las 5 reglas y culminar entonces con lo que es este sistema por nombres de corresponsales. Inicio la presentación introduciendo lo que es el vocabulario para este material. Para efectos de la administración de documentos, es importante que sepamos que cuando hablamos de codificar, lo que va a representar este término, a diferencia de en la facturación, que cuando codificamos es que establecemos un código, pues en esta clase codificar va a ser ese proceso de decidir un orden apropiado para colocar los nombres, en este caso, los nombres de los individuos que vamos a estar archivando. Codificar es establecer qué orden vamos a seguir para poder organizar estos documentos. Cuando hablamos de alfabetizar, perdón, es el proceso de ordenar los nombres de estos individuos, de estos corresponsales, en un estricto orden alfabético. Un poquito más adelante durante esta presentación les voy a mostrar cuál es el orden para efectos de codificación de los documentos vamos a estar siguiendo. Cuando hablamos de la unidad de archivo, esto representa cada parte, cada elemento que contenga el nombre de estos corresponsales o de estas personas. Si el nombre se compone de un nombre y solamente sus 2 apellidos, cada uno va a representar una unidad de archivo. En ese caso, una persona que tuviera solamente un nombre sin un segundo nombre y los 2 apellidos tendría 3 unidades de archivo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Cuando hablamos de la unidad clave no es otra cosa que esa primera unidad del nombre de un individuo, en este caso de un individuo, pero vamos a verlo también con nombres de instituciones, nombres de asuntos, pero en este caso va a ser ese componente dentro del nombre del individuo que nos decida o nos indique el orden alfabético que va a ocupar. Por lo general, para efectos de esta primera regla, la unidad clave es el apellido paterno. Cuando hablamos de un elemento de identificación, esto surge cuando tenemos 2 nombres o más nombres de individuos que tengan una similitud entre sus elementos o sus unidades de archivo. Me explico. Si se fijan en el ejemplo de su presentación, tenemos 2 nombres, ambas personas se llaman Carlos, los 2 también comparten el primer apellido, que en este caso el primer apellido representa la unidad clave. Por ende, no sabemos hasta este momento cuál va a ser el orden en el que vamos a acomodar a cada uno de estos Carlos Alicea. Pues como tenemos estos 2 elementos que son idénticamente iguales, pues necesitamos utilizar un elemento que nos pueda diferenciar cada nombre. En este caso, el elemento de identificación va a ser el apellido materno. ¿Por qué? Porque uno es Feliciano y el otro es Rivera. Siguiendo el orden alfabético, pues nos damos cuenta que entonces en el caso de Feliciano estaríamos colocándolo primero para nuestro sistema de archivos y Rivera lo estaríamos colocando después. Vamos a ir comparando hasta que encontremos un elemento que nos rompa ese empate, por decirlo así, nos rompa con lo que hay igual entre esos 2, 3 o la cantidad de nombres que tengamos. Cuando tenemos elementos que coinciden, a esto se le llama que utilizamos un método unidad por unidad y letra por letra.
Puede ser el caso que no tengamos nombres exactamente iguales, pero que tengamos unidades clave, o sea, la unidad que nos va a decir el orden, que empiecen básicamente igual. Pues en este caso, a diferencia del anterior, que íbamos a determinar un elemento completo que nos iba a romper con lo que era igual, en este caso vamos a buscar letra por letra hasta encontrar una diferencia. Y una vez encontremos esa diferencia por orden alfabético, que eso es estricto, pues entonces podemos determinar qué nombre vamos a colocar primero. Y según su presentación, ¿qué nos dice? Comparamos letra por letra hasta encontrar esa diferencia y nos vamos a dejar llevar por el alfabeto que vamos a ver más adelante. La letra que esté más cercana al inicio, o sea, la letra más cercana a la A, va a ir primero por orden alfabético. En este slide le presento el orden estricto que vamos a estar utilizando. Si usted se fija, sí, es el abecedario normal, pero a diferencia del abecedario para la lengua española, para el español, en este caso no incluimos lo que viene siendo la CH, tampoco incluimos lo que es la doble L. Si tuviéramos el caso de que tengamos un apellido que empiece con CH, vamos a catalogarlo entre la letra C y la letra D. De igual manera, en el caso de que tengamos un apellido que empiece con doble L, por ejemplo, vamos a catalogarlo dentro del rango entre L y la M. Y entonces, en el caso de que tuviéramos apellidos que comiencen con la misma letra, vamos a irnos letra por letra, como le expliqué en el slide anterior. Vamos a comenzar con la primera regla de este sistema de archivo por nombres de individuos. ¿Qué nos dice esta primera regla? Que para poder archivar estos documentos, estos nombres de individuos, necesitamos hacer una inversión, cambiar el orden de ese nombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el apellido paterno primero, le sigue el apellido materno, sigue el nombre y el segundo nombre al final. Cuando yo les dije en la definición de lo que es unidad clave, que el apellido paterno casi siempre determinaba esa unidad clave, es porque como vamos a hacer esta inversión en el nombre, pues ese es el primer elemento que vamos a tener. Por lo tanto, ese es el elemento que nos decide el orden que vamos a tener acomodado o colocado ese nombre del individuo. Y si se fijan aquí, en este ejemplo, tenemos el apellido paterno, el apellido materno, el nombre y la inicial. Sabemos que no todos los nombres tienen iniciales. En el caso de que lo tenga, se coloca la inicial. En el caso que el nombre contenga el segundo nombre completo, colocamos el segundo nombre completo, porque más adelante esto nos podría ayudar en el caso de que tuviéramos que necesitar un elemento de identificación. Como les dije, pues el apellido paterno siempre va a ser la unidad clave. Y entonces damos un ejemplo en el que apellidos que vengan ya unidos por un guión se van a considerar una sola unidad, perdón, se van a considerar esa unidad clave. Y les doy el ejemplo de López Alarcón. En este caso, no fue que por decisión propia quisimos poner un guión entre los dos apellidos, es que el primer apellido de este individuo es López Alarcón y va a contener un segundo apellido y es como si tuviera tres. En este caso, López Alarcón representa una sola unidad porque es un solo apellido. Y en este último slide le doy tres ejemplos. Al lado izquierdo van a ver el nombre, la lista, como el listado que usted va a tener en su oficina. Y usted va a tener que determinar cuál va a ser el orden. Pues, ¿qué vamos a hacer primero? Pues la regla número 1 nos dice que necesitamos hacer una inversión del nombre, comenzando ¿por qué? Por el apellido paterno. Pues en este caso, acomodaríamos este nombre a Ponte Pagán Mari Carmen. El segundo, utilizaríamos Ballester Solano Heriberto. Y por último, Martínez León, que en este caso León es un apellido, Felipe. Importante, que no lo dice en su presentación, pero a mí siempre me gusta utilizarlo.
Luego de nosotros escribir los dos apellidos y antes de escribir el nombre, siempre utilicemos una coma. Esto nos ayuda porque muchas veces tenemos nombres propios que también se utilizan como apellido. El ejemplo, Santiago. Santiago por lo general es un apellido, pero se utiliza también de nombre propio. Pues de esa manera colocamos una coma para poder nosotros mismos entender y utilizarlo de referencia como que no, Santiago en este caso no es apellido, Santiago es el nombre propio, el nombre de pila. Básicamente, esto es lo que representa la primera regla dentro de este sistema de archivos. Les va a tocar realizar un ejercicio, va a ser algo bien sencillo. Lo único que se les va a pedir en ese ejercicio es que de una lista que yo les voy a dar, usted haga lo mismo que dice la regla. ¿Y qué es lo que dice la regla? Primero, vamos a invertir el nombre. Una vez tengamos todos los nombres de esa lista invertidos, entonces vamos a determinar cuál va a ser el orden. ¿Y cuál va a ser el orden? Según el alfabeto. Ese estricto orden alfabético que le puse en su presentación. Y para efectos del ejercicio lo que tienen es que invertir la lista de los nombres y luego colocármelos en orden alfabético. Importante pues que se utilice la coma de la misma manera que se los enseñé aquí en este ejemplo.